Les invito a que saquen su Biblia y vamos a leer un texto. Un texto lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ese es el texto de... Muy buenos días, hermanos, hermanas, que el amor de Dios esté en cada uno de vosotros en esta mañana. Si usted tiene una Biblia de estudios, va a ver ahí, hermanos, que como título tiene lo que Dios exige. Y esto es como una reflexión de lo que Dios espera de su pueblo. El pueblo de Israel, hermanos, en Deuteronomio, habían sucedido ya muchos eventos. Dios ya se había dado a conocer en medio de su pueblo. El pueblo conocía las indicaciones que Dios había dado antes. El libro de Deuteronomio se describe, hermanos, como el segundo libro de la ley, donde hay muchas leyes ceremoniales, civiles, donde Dios quiere que el pueblo se, obedezca al llamado de Dios. Y aquí encontramos lo que Dios exige. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Llegó el momento, hermanos, donde Israel, el pueblo de Israel, la nación escogida por Dios, cayó en desobediencia, se olvidó de los mandamientos del Padre espiritual. Y aquí, hermanos, que nosotros no somos la excepción de tales situaciones como ellos. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, encontramos a un gran varón de Dios que usó también en aquellos tiempos, donde el mensaje es claro: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante su Dios. ¿Qué es, hermanos, lo que Dios exige de nosotros? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Nosotros somos un pueblo adquirido por sangre de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Un pueblo, hermanos, adquirido por Dios, que mandó a su Hijo a este mundo con una intención donde abre el camino de la salvación, donde nos está liberando de las condiciones del estado del pecado y nos ha puesto en su iglesia para la gloria y la obra para Él, hermanos. Pero Dios espera algo de nosotros. Esto me recuerda, hermanos, cuando uno de padre de familia tiene sus hijos, ¿va? Pues cada hijo es diferente el uno al otro. Pero hay algo que los padres de familia esperan de sus hijos. Y una de las cosas más comunes que todo padre espera de sus hijos es que los padres reciban la obediencia de sus hijos.
hijos obedientes a su mamá y a su papá. Como resultado de esa obediencia y la guía de los padres sobre sus hijos, sabemos de que estos hijos van a convertirse en grandes personas, grandes hombres, donde los hijos escucharon a la voz de sus padres los consejos de parte de mamá y de papá. Ellos son lo que son, porque tuvieron obediencia a sus padres, porque escucharon bien el mensaje que los padres estaban depositando en sus hijos. Triunfaron en las universidades. Yo creo que esa es la expectativa de todo padre de familia. Que sus hijos se realicen, que sean hombres de provecho, mujeres de provechos. Que no sean como la lacra del mundo que está allá afuera arrastrándose en el medio del pecado. Queremos algo más mejor para nuestros hijos. La expectativa. ¿Qué esperan los padres de familia de sus hijos? Nosotros, hermanos, somos hijos de Dios porque nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo, por lo cual nos convertimos como hijos de la obediencia de nuestro Padre espiritual, donde nuestro Padre espiritual espera algo, hay una expectativa de sus hijos. Y como hijos de Dios, hermanos, cada uno de nosotros es diferente del uno al otro. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es la expectativa que Dios tiene sobre cada uno de nosotros? Dios, hermanos, ha hablado al hombre, le ha explicado su propósito, lo que Él desea prácticamente del hombre. Encontramos esto en el libro de Habacuc, en el Antiguo Testamento, en capítulo 2, en el versículo 20. Y vemos aquí un pueblo, hermanos, que necesitaba escuchar las palabras de Dios a través de este mensajero, donde dice, capítulo 2, en versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, dice, calle delante de él, dice, toda la tierra. El callar, hermanos, este texto indica que cuando Dios habla, el hombre debe de callar. El hombre debe de escuchar y el hombre debe de entender y el hombre debe de obedecer la palabra de Dios. Ahí se ve la reverencia entre el que escucha la palabra de Dios y la obedece en sí, sabe de que los temas que yo tengo en mi mente acerca de lo que sea, no es el propósito de Dios hacer esto, porque lo que estoy haciendo no es la voluntad de Dios, es mi carnalidad la que se está imponiendo. Pero Dios habla a través de las Escrituras, nos dice a nosotros qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que debemos de obedecer en sí. Entonces yo debo de callar. Yo tengo que escuchar a mi Padre espiritual. Y como hijo de Dios, tengo que aprender a ponerme en obediencia hacia Dios. El pueblo de Israel, hermanos, Dios levantó muchos profetas de muchas más formas. Porque fue un pueblo, en parte obedeció a Dios, pero también fue un pueblo muy rebelde, duro a la palabra de Dios. Y es porque no escuchaban a Él. Escuchaban ellos a otros, a los vecinos, que tenían ideas opuestas a lo que Dios había enseñado al pueblo de Israel. Mas ellos dejaron de inclinar el oído y el entendimiento hacia Dios y lo pusieron a la merced y a la voluntad de lo que era contrario de Dios. En vez de nosotros, hermanos, hacemos lo mismo. Dejamos de escuchar lo que es de Dios para estar escuchando ideas o innovaciones de otras personas que no encajan en los pensamientos ni en la obra de Dios, pero estos son los pensamientos que el hombre tiene. Por eso que en Isaías 55, no me equivoco,
donde Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque el pensar del hombre es más allá de lo que no encaja la palabra de Dios en sí. Sin embargo, ¿qué pide Jehová de uno? En el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 1-2. Allí en el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios dice aquí, hermanos, que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, y marca un tiempo en la historia, dice a los padres. Nosotros sabemos que a través de los estudios bíblicos aprendemos que hay 3 tiempos: la edad de los padres, la edad mosaica y el tiempo de la edad cristiana. Ya Dios habló, hermanos, en los tiempos de los padres. Adán fue uno de los primeros. Y Dios habló también con Noé, que era otro padre de familia. Habló también con Abraham, con Isaac, con todos ellos. Y Dios hará a conocer la voluntad que Él esperaba de ellos. ¿Qué esperaba Dios de Noé o de Adán? Cuando Dios le habló a Noé, le dijo las cosas que tenía que hacer en este mundo. ¿Qué esperaba Dios de Noé al recibir ese mensaje? Sin embargo, Noé respondió al llamado de Dios. ¿Qué es lo que Dios habló con Abraham? ¿Y qué esperaba Dios de Abraham? Abraham respondió al llamado de Dios. La parte más dura de Abraham, hermanos, habrá sido cuando Dios le pidió que diera a su hijo en sacrificio. Muy probablemente fue un momento tremendo, mucha angustia, mucho dolor. Y sabemos la historia de cómo fue que vino este niño a la vida de ellos. Y vemos nosotros, hermanos, que hoy se lo pide en sacrificio. ¿Qué esperaba Dios de Abraham? Sin embargo, el cumplimiento de Abraham en su obediencia hacia Dios iba rumbo a cumplir lo que le había pedido a Dios. Pero en su momento Dios le dijo que no lo hiciera. Hermanos, ¿qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios exige de mí? ¿Qué es lo que Dios exige de usted o espera de usted? Dice aquí, hermanos, en Hebreos 1:1-2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo y nos sigue hablando a través de Él, porque a través del Evangelio el Señor nos sigue a nosotros instruyendo, nos sigue animando, nos sigue educando y exhortando a través de la palabra de Dios. Dice la Escritura, hermanos, en el libro de Mateos, si no me equivoco, es el capítulo 17, comenzando el versículo 1. Ahí encontramos, hermanos, la historia, lo que está escrito ahí, donde se marca, hermanos, una gran historia bíblica acá. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos,
y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí, les aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Entonces encontramos nosotros, hermanos, que en la ilustración encontramos primero de que dice: he aquí aparecieron Moisés, apareció Elías, y tenemos a él oí, que es Jesucristo. Hay un gran mensaje en estos 3 nombres aquí, hermanos. Uno, en primer lugar, Moisés representa la ley. Esta es la ley que recibió el pueblo de Israel en el monte de Sinaí, que Dios dio las instrucciones acerca de muchas cosas. Esta ley, hermanos, según Colosenses 2:14, quedó clavada en la cruz el día que él falleció. Por lo tanto, esta ley ya no es vigente, ya no es vigente. Esta ley ya no está muerta esta ley. Se estableció una nueva ley, y esta es la que se conoce como el Nuevo Testamento, porque el viejo ya no está activo. Hoy el que está activo es el Nuevo Testamento, y es para todo el mundo. No es necesario ser judío, es para todos. Esta ley era específicamente para los judíos, los guatemaltecos, los africanos, los franceses, ingleses, no tenían nada que ver con esta ley, porque esta ley fue dada solamente para los judíos. Pero ese tiempo de la ley se terminó. Cuando Cristo murió en la cruz, según Colosenses 2:14, quedó clavada esta ley. Por lo tanto, tenemos Elías. Dice: hagamos una enramada para Moisés y hagamos una enramada para Elías. Elías representa, hermanos, los profetas. Dios usó muchos profetas. Tenemos a Isaías, uno de los grandes profetas, que habló acerca del establecimiento de la iglesia. Y lo podemos encontrar nosotros en el capítulo 2 del libro de Isaías, donde habla acerca de la nueva Jerusalén, cuando iba a comenzar la iglesia en sí. Tenemos también Daniel, Jeremías, Ezequiel, Oseas. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento donde Dios usó varios hombres para llamar la atención a su pueblo. Pero el tiempo de los profetas ya terminó. Ya caducó esto. Porque hemos leído nosotros aquí donde todavía dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oí. Así que nosotros no vamos a estar bajo la ley, porque no podemos escuchar la ley. Para eso tendríamos que tener becerros, sangre de cabrillos, el sacerdote, que el sumo sacerdote entra una vez al año al lugar santísimo, y todo eso ya no existe. Por lo tanto, los profetas que anunciaban acerca del Mesías, tanta información que tenían los judíos en los pergaminos, que ellos sabían que estaba cumpliéndose las profecías en Jesucristo. Sin embargo, lucharon para no aceptar esa idea. Pero dice el Señor, a Jesús o a Jesucristo, a Él dice, hoy.
en cuanto a lo que es el Evangelio, en cuanto a lo que es el mensaje de Dios, es el Señor que nos está hablando a nosotros. Hoy en día, hermanos, usted puede encender la radio, la televisión, incluso hasta la internet, y va a escuchar barbaridades acerca de la vida de Cristo. Dios no quiere que escuchemos cosas fuera del concepto bíblico. Dios quiere que escuchemos lo que es el concepto de Dios. Mi opinión no vale, mi concepto no cuenta, porque yo no estoy reemplazando a Dios en ningún aspecto, pero sí me someto a la obediencia de Dios y predicar y enseñar lo único que Dios nos da la libertad de expresar la palabra de Dios. Dice en el libro de Deuteronomio 29, que las cosas ocultas le pertenecen a Dios y las que han sido reveladas para nosotros, para nuestra enseñanza. Hay gente, hermanos, quienes ellos han escrito libros en el silencio donde Dios no habla. Ellos hablan y ponen lo que Dios no quiere que usted se dé cuenta. Y ellos escriben barbaridades. Yo estoy de acuerdo, hermanos, si usted quiere leer esos libros para enseñar a la iglesia el error que se encuentran estos filósofos. Está bien, léalos. Pero no me diga a mí que usted cree todas esas cosas que usted ha leído ahí. Porque entonces no estamos hablando el mismo pensamiento de Dios. Aquí donde el apóstol Pablo, hermanos, nos enseña en 1 Corintios, capítulo 1, y en el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esto es algo que Dios espera ver en los hijos de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera ver de su pueblo? ¿Qué es lo que Dios exige de uno? Y vemos aquí, hermanos, que el mundo de hoy en día está lleno de muchos anuncios, pero no todo lo que se dice es realmente real. Y para nosotros tenemos que tener los oídos bien educados para no caer en el engaño de la persona. En 1 Corintios 2:11, vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 2. Capítulo 2 en el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Muchas veces, hermano, vamos a hablar conforme lo que nosotros sabemos acerca de lo que Dios nos enseña. Pero no podemos hablar nosotros de cosas que Dios no nos enseña a nosotros. El apóstol Pablo, hermanos, usa una idea donde en 2 Corintios 5:4, si no me equivoco, donde dice, para que aprendáis a pensar no más de lo que está escrito. 6:4. Ahora, ese es el círculo de enseñanza que uno debe de tener. Fuera de ese círculo, hermano, fuera de este, digamos, mensaje de Dios, fuera de los límites del Señor, haremos, hermanos, que decimos, se salió del huacal el hermano Francisco. Se salió de huacal.
Es como los cangrejos, cuando están adentro tratan de salir, se escapó uno. Allá va ese con unas ideas. Es necesario, hermanos, mantenernos en la obediencia de Dios. Es necesario, hermanos, que nosotros cumplamos con las expectativas de nuestro Dios y Salvador en sí. Y vemos qué tan importante es reconocer que todos podemos entender el mismo mensaje de Dios. No tiene sentido, hermano, alguno que Dios nos haya hablado de alguna forma, si en verdad nosotros vamos a hacer siempre nuestra manera de pensar y no le vamos a dar, digamos, la autoridad de Dios en mi vida, porque yo tengo unos pensares, hermanos, si ustedes los conocen, les va a encantar las ideas, pero no son de acuerdo a la voluntad de Dios. A través de los tiempos, la gente menciona en las Escrituras, obviamente, entendidas de la palabra de Dios durante las épocas que han surgido. Y vemos nosotros que siempre hay una rebelión contra la palabra de Dios. Existe esa rebelión, hermanos, el pueblo que no es de Dios tiene una rebelión en contra de lo que es el mensaje del Señor. Hoy en día, hermanos, la iglesia necesita que trabajemos juntos en la unidad espiritual. El mundo está cambiando. El mundo está haciendo cambios y está recibiendo grandes ayudas. Y fíjese, el próximo mes, o este mes, en octubre, va a salir por primera vez Hollywood. Va a sacar una película de familia con las iniciales de PG-13. Y es la película acerca de homosexuales. Para una audiencia y un público, 13 significa 13 años. Y lo digo por si no sabía usted. Significa 13 años. Una audiencia que la puede ver niños de 13 años en adelante. Y en este programa que se llama Primer Impacto, creo que se llama así, sacaron los extras que van a salir de esa película. Sacan a 3 hombres en una cama, sacan mujeres aquí, todo eso, sacan niños, mamá, papá, con niños. En fin, están anunciando eso. Y muchas cosas más están pasando. Para que la iglesia, hermanos, pueda llevar un mensaje fuerte, un mensaje con evidencia. Necesitamos ser una iglesia que Dios espera ver las expectativas de sus hijos. ¿Qué es lo que Dios espera ver en uno? ¿Qué es lo que Dios espera ver? Los israelitas, hermanos, podían entender la ley de Moisés. Según Deuteronomio 28 explica claramente las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Entonces, cuando Cristo enseñaba, hermanos, de grandes multitudes de los pueblos, le oían de buena gana. Según Marcos 12:37, algunos escuchaban también de malas ganas. Pero vemos nosotros aquí, hermanos, qué tan importante es involucrarse con Dios.
que Él es el que tiene la última palabra en todo lo que nosotros podamos pensar. Cuando los apóstoles, hermanos, enseñaron lo que eran nobles, recibieron palabras con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas en sí. En Hechos 17:11. ¿Cómo podían examinar las enseñanzas si no la podían entender ellos? Era necesario, hermanos, que involucrarse en ver por qué predican, hablan así, y llegar a la conclusión de que esto es lo que Dios espera de mí, espera de ti, que hagamos la obra juntos. Efesios, hermanos. El libro de Efesios es un libro que inclina a la iglesia. Y no son estas 4 paredes. Inclina a la iglesia a evangelizar, a predicar el evangelio. Para poder llevar ese mensaje, hermanos, una sola golondrina no hace verano. Es necesario ver cuáles son las expectativas de Dios que hay en mí. Pero sin duda alguien, hermanos, sin duda alguien puede citar algún texto bíblico, pero si ese texto bíblico no refleja en mi vida, simplemente es como este cajón. Si lo toco así, oye en el hueco. En el mundo hay muchas personas que conocen cosas de Dios. Dentro de la iglesia también hay muchos hermanos y hermanas que conocen la ley de Dios, pero son como los grandes troncos hermosos, pero por dentro están huecos. No hay solidez en la vida de ellos, porque no están sujetos al llamado de Dios. Hacen siempre lo que ellos quieren. Hace años, hermanos, hubo una época donde unos hermanos tuvieron que exhortar a una familia, porque esta familia aprendió de que allá, a 2 horas de camino de su casa, hacían convivios el primer domingo. En otra congregación, más lejos, hacían convivio, segundo domingo. Y así se fue, tercer domingo, otro convivio. Cuarto domingo, otro convivio, en otra parte. Así que ellos andaban en todas partes donde andaban los convivios. Hasta que fue conocido por algún hermano y ubicaron al hermano, ¿de qué congregación eres tú? Hablaron con el hermano y lo sentaron a él y a toda su familia y lo corrigieron. Aquí viene, hermanos, lo que Dios espera de mí. Reconocer mis faltas, reconocer que estoy haciendo mal y hacer lo que es correcto en sí. ¿Y qué es lo que es ser correcto? Elegir la congregación donde yo voy a trabajar con mis hermanos. Elegir la congregación donde mis hijos van a crecer junto con los demás jóvenes y yo voy a envejecer junto con mis hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Y qué es lo que Dios espera de usted? Dios quiere, hermanos, que el hombre participe de todas las bondades y maravillas y bendiciones que Dios derrama sobre cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos santos, porque Él es santo. Y el ser santo, hermano, significa simplemente ser apartado del mundo para la obra y el servicio de Dios.
Cuando andamos trabajando, pero somos apartes de muchas cosas que suceden alrededor del trabajo de uno, donde uno se hace la diferencia. Pero le servimos a Dios, no solamente en este día, sino que todos los días de nuestras vidas y en todas las horas de nuestro tiempo. Nos apartamos de malos vicios, de malas influencias. Hoy en día las malas influencias, ¿saben cómo les llaman hoy? Dicen persona tóxica. Este es muy tóxico, le dicen así, ¿va? Es porque el lenguaje y la influencia de la persona es mala. Ya no se le dice influencia, ya se dice tóxica, ¿no? Él es un tóxico, ¿va? Está enfermando a mi marido a que vaya con otras mujeres a pagar. ¿Cómo están esas cosas? No. Eduque a su esposo y deje que mi esposo esté tranquilo conmigo, ¿va? Es un hombre tóxico. O sea, es un hombre con malas influencias. Y tenemos que apartarnos de ellos, hermanos, porque dice todavía la Escritura de que las malas influencias corrompen las buenas costumbres. Pablo dice en una ocasión, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En vez de nos olvidamos de esos textos bíblicos que son tan importantes en nuestras vidas y hacemos cosas que Dios ha de decir, hermanos, un momento, esto no es lo que yo espero de Francisco. Yo no esperaba esto de él. Tantas bendiciones que le he dado, tantas cosas que yo no he hecho por él para que él salga con esto. Esto no es lo que yo esperaba de mi hijo. Y después Dios, hermanos, se encarga de que yo entienda lo que debo de entender. Los que desprecian, hermanos, cualquier mandamiento o enseñanza de Dios, desprecian a Dios mismo. Casi todos aceptan algunos y aún muchos de los mandamientos de Dios, pero los aceptan porque están de acuerdo con ellos o simplemente para quitar la presión de encima de ellos. En vez de nosotros nos equivocamos, los demás nos ponen presión. Les voy a decir que sí, pero yo sé lo mío, dicen algunos. Pero es con Dios la presión, no es con el hombre. Dios quiere, hermanos, que le amemos a Él con todo nuestro corazón. Lo leímos nosotros en Deuteronomio 10, versículo 12. Por lo tanto, ¿qué muestra nuestra fe, hermanos? Que sea una fe genuina, verdadera, ante Dios y ante los hombres. Dice en la carta de Hebreos 11, versículo 6, que sin fe es imposible de agradar a Dios. Dice, y lo que se le acerca a Él, es necesario que crea en Él. Y a la verdad, hermanos, ¿qué es lo que Dios espera de la iglesia de Cristo en Oakland? Debemos de trabajar, debemos nosotros de unir fuerzas para poder combatir, hermanos, porque la desechanza del diablo están golpeando las puertas de esta congregación. ¿Qué espera Dios de uno? ¿Y qué espera Dios de cada uno de nosotros? No seamos como el pueblo de Israel, hermanos, que a pesar que había conocido las maravillas de Dios, muchos le dieron la espalda a Dios.
y se escondieron. Pero Dios siempre da la oportunidad de enmendar nuestras vidas, de arreglar nuestros pensamientos y ubicarnos de una forma que podemos nosotros trabajar para la obra de la iglesia de Dios. Hace años, hermanos, muchos de ustedes conocieron a este hermano, el hermano Emil Duckett. Sé la historia de él en la vida de muchos de ustedes. Yo tengo muchos recuerdos de él, todos son buenos. Y muchas de las cosas que él hizo, algunas trato la manera de imitarlo yo a él. Pero aprendí una cosa yo de él. No importa las situaciones en que uno esté pasando en la vida, la familia. Él siempre decía, la iglesia va primero. Dios va primero. En una parte, hermanos, él se sentía que todo el trabajo que él había logrado hacer en el nombre de Dios, llegó el momento de que él dijo, no he hecho nada para la obra de Dios. Si usted conoce la vida y trayectoria de él como misionero, él y su esposa fueron a Cuba, a Sudamérica, México, Centroamérica. ¿Quién no lo conoció a él? ¿Cuántas obras no se levantaron? ¿Cuánta ayuda él no recibió de parte de Estados Unidos para abrir nuevas obras y los hermanos allá trabajando? El hermano tenía un compromiso grande con Dios. Y ya en su vejez, él sentía que podía hacer más y lo que había hecho no era suficiente. Quizás él aprendió, hermanos, que Dios esperaba algo de él. Y él creyó haberlo hecho. Pero él creía que podía hacer más hasta el día que él falleció. Y después falleció su esposa. El apóstol Pablo, hermanos, termina su viaje misionero, o su vida mejor, donde la vejez de él y probablemente las enfermedades, él llega a la conclusión donde dice, he peleado la buena batalla. La expectativa de Dios en él se llevaron a cabo. Dios dijo, este se me va a hacer instrumento útil para los gentiles, le enseñaré cómo llevar en alto mi nombre. Y Pablo, hermanos, conocemos la historia de él, la entrega que él tuvo. En vez de nosotros aquí, hermanos, nos vemos, qué bueno que hayan hermanos y hermanas en Cristo. Pero también debemos de darle crédito a cuántas personas han participado en nuestras vidas para que nosotros hoy estemos alabando a Dios. Cristo murió en la cruz, pero como dicen Romanos, ¿cómo oirán? ¿Cómo oirán si no hay nadie quien les enseñe? Dios siempre, hermanos, tiene la expectativa en la iglesia, de una iglesia que sepa llevar en alto la bandera. Como dice un canto que nosotros tenemos ahí, firmes y adelante, vuestros de la fe. Y nosotros entonamos ese canto en veces. Que Dios los bendiga esta mañana de hoy, hermanos. Y nos ponemos de pies para cantar este canto de invitación.